Dios le bendiga, señora. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a la palabra de Dios, que es lo súper importante. Primero, le quería invitar que esta tarde vamos a como darle un cierre al aniversario de Iben Luján a las 16 horas. Aquellos que puedan y quieran, los esperamos. Va a ser al aire libre. Es un parque muy grande que hay mucha gente secular y ahí vamos a levantarnos y a adorar a nuestro Dios. Y los esperamos muy cordialmente, van a ser muy bienvenidos y es un gozo conocer. Ayer conocí a gente de Mechita, gente de San Cristóbal, que no tenía el agrado de conocerla, gente de Pueblo Nuevo, de, bueno, un montón de lugares. No me quiero poner a nombrarlo porque no soy grande, pero me los olvido. Son 9 lugares donde se comparte la palabra de Dios y es muy lindo conocer a personas de otros lugares. Amén. Porque, como dice el pastor siempre, es una antesala del cielo. Porque todos ahí nos vamos a conocer. Ahí los que pertenecemos a la iglesia de Cristo nos vamos a conocer. Pero mientras tanto lo podemos hacer aquí también. Y es muy lindo y agradable. Pero vamos a la palabra de Dios. Hoy nos toca reflexionar, aprender, meditar sobre el libro de Romanos, del capítulo número 16, el versículo del 17 al 20. Y el título del mensaje es Apelación al discernimiento. O sea que Pablo está llamando a reflexionar a los hermanos de Roma, ¿no es cierto? Apelación al discernimiento, o un llamado de reflexión para que puedan estar atentos y vamos a ver a qué. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos apela a que aprendamos a discernir. Amén. Discernir es básicamente diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Amén. Pero vamos a leer del versículo 17 al 20 del capítulo número 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es llamativo, ¿no? Porque en este capítulo 16 Pablo viene nombrando y estamos estudiando los mensajes anteriores de que él viene reconociendo a personas, viene saludando a hermanos y acá como que hace un paréntesis y le dice, muy bien por esos hermanos que estamos nombrando, estamos reconociendo que los amamos en Cristo, que fueron servidores, que dieron su vida por Jesucristo. Bueno, todo eso lo estudiamos, pero él hace un paréntesis como que le dice, esperen, porque hay de esos hermanos excelentes que son dignos de reconocer por sus obras, por su comportamiento, por su fidelidad a Cristo, pero hay otros que no. Estemos atentos. Miren cómo comienza el versículo número 17, dice, más os ruego, hermanos, como diciendo, les pido por favor que presten atención a lo que les voy a decir. Amén de lo que venimos hablando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Amén. El primer punto que te quiero compartir es que, bueno, Pablo advierte en esta porción de la Biblia y nos advierte a nosotros también. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Doctrina es lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, de quién es Dios en cuanto a la salvación y en lo que creemos fielmente. Doctrina es lo que hemos aprendido a través de la palabra. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tengan cuidado. ¿A quién se lo pide? Podemos ver. A hermanos. ¿Por qué se lo pide a hermanos? ¿Saben por qué? Porque
cuando decimos hermanos, estamos diciendo personas que son salvas. Porque como vos y yo, antes de ser hijos de Dios, éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios y no teníamos la capacidad de discernir. Dice la palabra, el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu. En cambio, el espiritual todo lo juzga. Por eso le dice, hermanos, aprendan a discernir. ¿Por qué? Porque ahora tienen la capacidad. Antes nosotros no éramos como niños, no sabíamos diferenciar entre el bien y el mal. Nos parecía todo lo mismo. Entonces le dice, hermanos, ahora que tienen la capacidad de hacerlo porque cuentan con el Espíritu Santo, bueno, prestan atención. Aprendan a discernir. Aprendan a discernir entre los de aquellos que quieren desviarnos de la doctrina. Y ahora tenemos que estar muy atentos. ¿Saben por qué? Porque a través de este aparatito es muy fácil hacer así y que llegan mensajes que parecen que tienen sana doctrina, por así decirlo, pero confunden, pero nos distraen. Pablo lo que está diciendo, o lo que nos estaría diciendo hoy, bueno, tened cuidado con esos que parecen hermanos, pero no lo son. No lo son. Hay que tener en cuenta esta situación. Se lo pide a hermanos porque ahora tienen la capacidad de hacerlo. Vos y yo contamos con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo podemos hacer por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay muchos versículos que apoyan esto en cuanto que al Espíritu Santo vive en nosotros y que es guía y que es fortaleza y que nos va a guiar a toda la verdad y que nos va a enseñar la verdad. Amén. Tenemos que aprender a diferenciar porque tenemos la capacidad. Antes éramos como niños, como decíamos, pero ahora tenemos la capacidad de hacerlo. Bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Que podamos discernir entre cuáles son nuestros verdaderos hermanos y debemos apoyarlos y orarnos y tener comunión con ellos, pero también tenemos que aprender a diferenciar entre aquellos que se dicen ser hermanos y no lo son. Dicen y que se aparten de ellos. No es que lo dejemos tirado, no es que nos olvidemos de ellos, seguimos orando, intercediendo por ellos, pero tenemos que tener en cuenta con quién nos juntamos, con quién tenemos comunión. Recuerden que cuando estoy en una situación que es contraria a la de Dios y permanezco callado, si querés, yo puedo decir no participo, pero soy partícipe necesario. ¿Me entienden? Si yo tengo comunión, comulgo con ciertas personas que viven afianzados en una doctrina diferente a la que me dice la Biblia, y bueno, estoy en comunión con ellos. Me debo apartar en el sentido de no dejarlos de hablar, no dejarlos de compartir la sana doctrina, la Biblia, por así decirlo, y para ser más claro, pero bueno, no tengo el mismo sentir que ellos. No me da lo mismo a mí que ellos estén equivocados, por así decirlo, porque ellos tienen un destino distinto al mío. Entonces yo no debo comulgar con ellos, no debo tener el mismo sentir. Esto de apartáis de ellos tiene que ver con eso, no tener comunión permanente, por así decirlo, o cotidiana como debería ser con los miembros de la iglesia. Tener cierto contacto y tratar de que puedan conocer a Jesucristo como yo o nosotros lo hemos hecho. Amén. Dice que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ellos aprendieron. Debemos tener cuidado. Hace justamente un año atrás, en el otro aniversario de la iglesia, el número 34, conocí a un joven que pasaba por la calle, pudimos testificar que conoció a Cristo y el otro día nos acordamos porque todavía puede permanecer en Jesucristo y es una gloria de Dios, pero inmediatamente él conoció a Jesucristo en su puesto de trabajo, conoció a una persona que se decía hermano, pero bueno, profesaba otra doctrina. Y entonces a él le traía, los domingos escuchaba una cosa y los días de semana en el trabajo donde él se movía, bueno, escuchaba otra. Y a él le traía confusión. ¿Por qué? Porque era nuevito, porque todavía no estaba afianzado. Bueno, lo invitábamos a esto, a que él pueda discernir entre lo que era lo correcto, no porque lo decíamos nosotros,
sino porque lo decía la Biblia y lo que le decía la otra persona. Y bueno, ¿y qué hizo él? Le pudo poner un stop, un parar, porque todavía no soy maduro, no quiero marearme, quiero comprender bien la palabra de Dios y después seguimos hablando. Y sucedió tal y así. Cuando él aprendió a responder esas inquietudes que le presentaba la otra persona, bueno, se calmó. ¿Me entienden? Pero él pudo discernir con ayuda de los líderes, pidiendo consejo, cómo actuar en ese momento. El stop, el apartar de ellos, no es olvidarte, dejarlo. Él supo decir con mucho criterio, espera, no me marees. Voy a estudiar la palabra de Dios y te respondo. A ver si vos tenés razón o yo no tengo razón. Y él al estudiar la palabra se dio cuenta que la otra persona estaba equivocada. Y le pudo decir, mira, estás equivocada por esto y esto y esto. Eso es el apartar. Espera un poquito, espera un poquito. Y si sé cuál es la respuesta, que gloria a Dios y a eso aspiramos todos, dársela. Y solo se van a apartar. Amén. Pero debemos saber diferenciar y tener en cuenta eso que dice de los que causan divisiones y tropiezos. Bueno, este que dice ser mi hermano, lo que me dice, ¿es para gloria de Dios o para gloria suya? ¿Acomoda los versículos según su conveniencia o mira lo que dice enteramente la palabra? Y seguía por eso. Bueno, que Pablo los llevaba, los advertía en ese tiempo y nos advierte hoy a nosotros también. Que estemos atentos a aquellos que dicen ser nuestros hermanos y están haciendo cosas equivocadas. Amén. Pablo los instruye en el versículo número 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Acá Pablo está describiendo de cómo son esos falsos hermanos, vamos a ponerle así lo catalogamos y lo entendemos todos. Las características de estas personas es que no sirven al Señor. Esto de que si no a sus propios vientres, no quiere decir que lo único que se preocupan es por lo que, mezquinamente por su provisión, sino que tiene que ver con algo egocéntrico, que se preocupan por ellos mismos. O vieron que se dice, vos te pensás que sos el ombligo del mundo, bueno, a eso se refiere, a que eran personas egocéntricas, que solamente pensaban su beneficio personal y en el siempre tener razón y no servían a Jesucristo. Algunos éramos así, Dios nos sigue cambiando en cuanto a egocéntrico, pero esta es una característica notoria de aquellos hermanos, falsos hermanos, como los llamábamos recién. Amén, son egocéntricos. No los exhorté, no los animé al cambio, porque ahí te ganas a un enemigo, como dice la palabra de Dios. Exhorta al necio y ganarás su odio. Estas personas eran muy notorias. Y de estas personas que está hablando Pablo, para que vos entiendas y entendamos, está hablando de los judaizantes de esa época. ¿Por qué? Porque supuestamente creían en Jesucristo, pero si no te circuncidabas, no eras un hijo de Dios. Seguían apegados a eso que había establecido Dios en la antigüedad. Y quizás hoy hay muchos que, fíjense, que dicen que son personas amables y lisonjeras. Lisonjera es aquel que te dice, bien, vas bien, dale, vos podés, que te dice todo lo que vos querés escuchar. Y si vos estudiás la palabra, eh, tranquilamente, la meditas, lees con atención, vas a notar que la palabra te confronta la palabra. No siempre son dulces, y espero que me entiendas lo que quiere decir, dulces palabras que te dicen, sí, vamos. No, también te dice, no hagas esto, poné a Dios en primer lugar, menguá vos para que crezca Jesucristo. ¿Me entienden? En cambio acá estos falsos maestros, falsos profetas o falsos hermanos, dice, son personas amables y lisonjeras. Vamos, sí, está bien, un pecadito, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer si
te excediste en el alcohol un día, ¿qué te va a hacer? Te dicen cosas que te agradan, no que la voluntad de Dios, te dicen cosas que te agradan. Y el diablo es muy astuto. Recuerden que la palabra de Dios dice que se va a disfrazar de ángel de luz. No te va a venir. Hay casos muy groseros que sí, muy abiertamente hay iglesias satánicas, por ejemplo. Muy abiertamente, bueno, sí, bueno, ahí se adora a Satanás. Pero generalmente el diablo corre un poquito, la palabra de Dios la corre un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, cosa que vos no te des cuenta. Fíjate que no están así, fíjate que para mí no están así. Y entonces vos ya no andás de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a estos falsos maestros que te dicen cosas amables y lisonjeras. No importa, Dios es amor, vos dale para adelante, si te equivocás 800 veces en la semana no pasa nada. ¿Me entienden? Hay que estar atentos que estas personas que hablan sea de acuerdo a la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, porque va a haber un tiempo en que las personas queriendo oír la sana doctrina se amontonarán falsos maestros y hablarán conforme a lo que quieren oír. Y es lo que está pasando, me parece. Y cada vez más seguido. No, a ese lugar no voy porque son muy rígidos. Se comparte la palabra de Dios. ¿A qué lugar voy? Porque el otro día, y esto entre paréntesis, me apareció en el celular un video de una congregación que era totalmente manejada por homosexuales. Y sabemos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, pero libre. La palabra habla de practicar el pecado. Por ejemplo, yo sé algo que está mal y lo hago todos los días. Eso es practicar el pecado libremente. Bueno, esas personas no han nacido de nuevo. ¿Me entienden a lo que voy? Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Es como aquel que sabe, escuchó, y muy bien dice la palabra, no que Dios se opone totalmente al adulterio. Yo sabiendo esto, engaño a mi esposa, practico el pecado. Lo hago consciente. Y tales personas que practican el pecado no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Dios no es que perdona nuestros pecados, sí, pero el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Lo dice en Primera de Juan. Aquel que practica el pecado no ha nacido de Dios, porque Dios nos da la capacidad para dejar de practicar el pecado. Ahí está el tema. No de no pecar, de practicar el pecado. De hacer todos los días, por así decirlo, lo mismo y que no me duela y que no sienta arrepentimiento genuino y que se endurezca mi corazón y lo siga haciendo libremente. Ahí está el tema de practicar el pecado. No, vení, Dios te acepta así como sos. Dios murió porque somos así y Él murió para darnos la capacidad de poder cambiar. ¿Me entienden? Para dejar de hacer lo que hacíamos antes libremente. Como siempre les digo, perfectos somos, no. Vamos a pecar, vamos a caer. Pero algo muy distinto y que la palabra lo diferencia mucho es practicar el pecado. Practicar el pecado. En ese lugar iban personas que practican el pecado libremente. Total, Dios es amor. Dios es amor y nos perdona cuando nosotros nos equivocamos y le pedimos perdón genuinamente y hacemos todo lo posible para no volver a hacerlo. Espero que hayan entendido al punto que voy, porque son amables y lisonjeros, son amables y aduladores. Y tenemos que tener cuidado con esa doctrina o con esa falsa doctrina, falsa enseñanza o aún falsos hermanos. Amén. Siempre digo lo mismo, no para juzgar, no para condenar, sino para orar por ellos y para que nosotros con nuestras acciones no avalemos esas cosas que son muy marcadas en la palabra de Dios. Amén. Está hablando de que, y en este punto de que daba las características que no sirven al Señor Jesucristo, son egocéntricos, son personas amables y lisonjeras,
y engañan a los ingenuos. ¿Qué es ingenuo? No es ignorante, ingenuo. El ingenuo es aquel que cree que todo el mundo es bueno, que todas tienen buenas intenciones. Entonces ponen a Dios adelante y ya listo. Este es hermano en Cristo. ¿Me entienden? Escuchamos, a mí me llama la atención que siempre en un programa de tele el conductor se despide con un Dios te bendiga. Y la hora y media previa, insulto, la hora y media previa a despedirse, calumnia, injurias. ¿Me entiendes? A veces que nosotros escuchamos un Dios te bendiga, o hola hermano, ¿cómo vas? Y ya le creemos todo a la persona. Ya abrimos nuestro corazón. No debemos ser ingenuos en ese sentido. Puede decir Dios te bendiga, puede decir que te vaya muy bien, oro por vos, pero no debo bajar la guardia espiritual, por así decirlo. No todo el que dice Dios te bendiga o hermano querido es un verdadero hijo de Dios. Puede ser alguien que está siendo utilizado por el enemigo para engañarme y para desviarme del camino. Amén. Siempre les animo desde aquí, no crean todo lo que le digo. A nadie, inclusive a mí. Lean la palabra. ¿Está bien lo que está diciendo el pastor? ¿Está correcto? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Yo debo ser alguien que discierne, que evalúa todo. Lo que escucho, eh, así como la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que escucho afecta a mi vida, a lo que yo creo, a lo que yo vivo. ¿Me entienden? Yo debo ser alguien que discierne todo lo que escucho. Bueno, ¿esto me conviene o no me conviene? La otra vuelta, hace poco, cuando un equipo argentino salió campeón, un jugador se levantó la remera, Filipenses 4:13. Estaba así e insultaba. ¿Cómo te va a levantar la remera para festejar un gol, un campeonato que proclama la palabra de Dios y tu boca proclama insultos? ¿Qué te quiero decir con esto? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. ¿Me entienden? No debemos ser ingenuos. No todo el que viene en el nombre de Dios es hijo de Dios. Esto es lo que le está diciendo Pablo. Tengan cuidado, no sean ingenuos. Después, en el punto siguiente, como que refuerza esta idea. Pero nosotros debemos ser personas que... Hay personas que escuchan... me pasó un caballero que empezó muy fuertemente en el camino del Señor, cambió su vida rotundamente y después, ¿qué le pasó? Empezó a escuchar mensajes por YouTube de distintos pastores. ¿Está mal? No. Pero empezó a mezclar. Buscaba Dios no sé qué y aparecían 700 mensajes. Y entre esos 700 mensajes había uno o dos que tenían falsa doctrina. Entonces él que empezó a pasar en su mente, que debe renovarse, como dice la palabra de Dios, debe renovarse nuestro entendimiento, pero mediante la palabra. Y si no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, no prestamos atención. Y bueno, uno se fue mareando, se fue mareando, se fue mareando, se fue mareando. No es mucha información para mí, no lo vimos más. Fue muy hábil de a poquito. Se disfrazó como ángel de luz y lo fue confundiendo. Amén. No debemos ser ingenuos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos evaluar todo. Y lo reitero y no me voy a cansar de reiterarlo. No para discriminarlo, por así decirlo, para dejarlo al lado, sino para interceder por ellos, porque Jesucristo murió por ellos también. Amén. Nosotros debemos tener la capacidad de discernir para no caer. El que piense estar fuerte, cuide que no caiga. Y esta es una buena manera. Tener cuidado de lo que escucho. No todo aquel que viene en el nombre de Dios es hijo de Dios. Y yo debo ser muy una persona que pueda discernir muy bien. Amén. Pablo, en el siguiente punto que le quiero compartir, elogia a los hermanos de Roma y los alienta en ese sentido. Dice en el versículo número 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros
Pero, como nos enseñó nuestro amado pastor Obando, el pero borra todo lo demás. Ustedes son buenos, son obedientes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Las características de estos hermanos eran obedientes. Gloria a Dios. Rápidamente podemos decir, y nosotros cuando nos ven, aquellos que nos conocen, dónde nos movemos, dónde trabajamos, bueno, dicen, este es un varón de Dios porque obedece su palabra, este es una mujer de Dios porque obedece su palabra, este es un hombre o una mujer de Dios porque cuando en la adversidad sigue creyéndolo a Dios, o no. Acá vemos que Pablo dice es notoria su obediencia. Y cuando es notoria la obediencia, no es necesario muchas veces decir, yo creo en Jesucristo y Dios cambió mi vida. Ya es notorio. Ya se nota que hay algo diferente en vos. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿O no, Felipe? Gloria a Dios. Él dice, ustedes es recontra notoria la obediencia. Muy bien, sigan así. Por todo hablan de esta mujer y de este hombre por la obediencia de Jesucristo. Porque cuando no puede ir al culto, intercede fervientemente. Porque aunque tenga problemas en el hogar, la vemos ir siempre a la congregación. Aunque no tiene trabajo, sigue creyendo en Jesucristo. Porque, y ponele el ejemplo que vos quieras, pero Pablo los elogia, dice, son obedientes, muy bien, excelente, sigan así. Dice, tienen un excelente testimonio. Y nosotros ahí apuntamos, a lo que ven los demás. Ayer hablaba el pastor en uno de los talleres del ser y parecer, del ser y parecer. Yo lo llamo integridad. Yo parezco lo que soy. ¿Qué soy? Un hijo de Dios. Bueno, me parezco a un hijo de Dios. ¿Y un hijo de Dios por qué se tiene que destacar? ¿O por qué la Biblia me enseña que se destaca? Por la obediencia. Y Pablo lo está diciendo muy bien, es recontra notoria su obediencia. Tiene un excelente testimonio. Pero sigan así, no le dice lo otro está mal. Le dice, tienen un excelente testimonio, obedecen a las enseñanzas que fueron establecidas mediante el Evangelio, pero no seáis, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Él les anima a esa obediencia, a ese buen testimonio que ustedes tienen, quiero que sean sabios para el bien. Quiero que sean sabios para el bien, que hagan el bien. Amén. Dicen en Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor porque, para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y te amará. Pablo está corrigiendo a los sabios de Roma. Le está diciendo la obediencia, un 10 de 10, el testimonio, un 10 de 10, pero yo quiero que seas sabios para el bien. A esa obediencia, a ese buen testimonio, agregarle sabiduría para hacer la voluntad de Dios, si querer traducirlo de alguna manera sencilla. Sé sabio para buscar las cosas de Dios. Y vos quizás dirás, y yo no tengo sabiduría. Dice en Santiago 1, el que tenga o esté falto de sabiduría, pídasela a Dios que Él dará abundantemente. Así que si te crees a mí me gusta mucho pensar lo siguiente. Dios nos rescató, nos levantó, nos dio vida y nos dio la capacidad para vivir esa vida. Dios no te va a llamar a una vida nueva y te va a largar en vana. Te dio la capacidad para hacerlo. Aquel que piensa
que necesita sabiduría, pídasela a Dios porque Él se la va a dar. ¿Te falta sabiduría? Pedísela a Dios. No me doy cuenta que es lo bueno. Pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría para hablar con tu hermano, para hablar con tu pariente, para hablar con tu amiga, con tu jefe. Pedirle sabiduría a Dios. Es más, es una oración que debería estar de forma cotidiana en nuestra vida. Dame Dios sabiduría para tratar con las personas, para entender tu palabra, para entender tu voluntad, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Pedísela. La palabra de Dios es clara. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente. Amén. Ahora, ¿queremos sabiduría? Porque la sabiduría me enseña, la sabiduría me capacita, me da no solo conocimiento, sino la habilidad de poder vivir en ese conocimiento, porque ahí radica la gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia, un ejemplo que da siempre el pastor para que lo entendamos fácilmente, la inteligencia te ayuda o te hace ganar la vida, pero la sabiduría te hace disfrutar la vida. Ahí está. Hay muchas personas inteligentes, pero pocas sabias. Nosotros debemos ser personas sabias. ¿Por qué? Porque Dios nos añade de su sabiduría a nuestras vidas para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, no a algunos, no a los que te conocen o te ven una vez por semana, sino a todos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, gloria a Dios, como que le dice, dale, seguí así, porque me alegra mucho que te reconozcan por ser obediente, pero quiero que seas sabio para mí, quiero que seas sabio para mí. Amén. Y que nosotros podamos ser personas sabias para el bien, para hacer lo que es agradable a Dios. Y en esa sabiduría, me capacita para discernir bien, para darme cuenta, ¿y esto le agrada a Dios o esto no le agrada? Cuando me agarra, parece una soncera, cuando me agarra fiaca a la hora de venir al culto, a la célula, a, no sé, a una salida evangelística, a un impacto evangelístico, bueno, debo ser sabio. Tengo muy buenas excusas para no ir siempre, pero bueno, debo en ese momento discernir, bueno, ¿qué es lo agradable a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios que yo haga? ¿Qué es lo que le gusta a Dios que, o qué espera de mí? Bueno, pide sabiduría a Dios y Él te la dará abundantemente. Pero también le dice, así como sos sabio para el bien, tenés que ser ingenuo para el mal. Vieron que hay mucha, y en la tele se ve mucho ingenio en cuanto a la delincuencia, para la maldad, y vos decís, ¿cómo hacen? Y bueno, están todo el tiempo pensando en cómo obrar mal. Pablo lo que está diciendo acá, bueno, sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. No piensen en las cosas malas. No piensen en las cosas malas. Y en este tiempo donde hay mucha, eh, se ve mucho, y aún en la juventud, bueno, en todas las edades, pero mucho más en la juventud, que piensan o le dan lugar a los pensamientos equivocados, bueno, el diablo se hace un festín. El diablo se hace un festín. Hay un salmo que luego se los voy a pasar, el capítulo, que habla entre la diferencia del bueno y el malo. Y presentaba al salmista como de, bueno, y el bueno dice, y el malo prospera, y el malo le va bien, y termina diciendo, bueno, pero el malo se va a secar como la hierba, se va a quemar en la hoguera, pero a veces uno dice, ¿por qué al malo le va bien y a los hijos de Dios nos cuesta un poco más? ¿Me entienden? Ustedes no piensen en lo malo, sean ingenuos, porque la paga de la maldad, o de actuar mal, o de esos falsos profetas, ya sabemos cuáles. Ustedes sean ingenuos, aunque parezca que le va mejor, como diría el salmista, porque el fin de ellos es perdición. Amén. Que podamos ser personas sabias para el bien e ingenuos para el mal. En Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Está hablando Jesucristo y ese es el famoso
pasaje de, si te dan una bofetada, poné la otra mejilla. No resistas al mal, dejalo. Vos no pelees. Al que te pida la capa, dale también la túnica, dice en ese versículo. No resistas al malo, al que es malo, tiene que ver con no te enfrentes, no te pongas a sus niveles, porque vos sos distinto en Cristo. ¿Me entienden? No tenemos que ser igual a los demás. Porque donde yo vivo, en el barrio, porque donde yo me muevo, todos sean malos, no me debo adecuar. No lo debo enfrentar al malo. Oro por él. Y basados en los principios bíblicos, yo vivo mi vida. O debemos vivir nuestra vida. Y mirá cómo cierra Pablo toda esta gran confrontación que le hace a los hermanos en el llamado de ser sabios, en el llamado de que desarrollen su discernimiento. Y eso es algo muy importante que yo me olvidaba. El discernimiento se desarrolla con el tiempo. Yo aprendo a discernir, yo aprendo a ver o a diferenciar claramente entre lo bueno y lo malo leyendo su palabra, leyendo su palabra, teniendo comunión con Dios. Parece algo que siempre reiteramos y que siempre que decimos de aquí al frente, y lo voy a decir hasta que parta, y las veces que el Espíritu Santo me lo diga, es esencial la comunión con la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos capacita, nos enseña y nos va a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo. Porque hay caminos, dice el salmista, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero para Dios están equivocados. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y cierra con el versículo número 20, como dándole ánimos, y ese mismo ánimo nos da a nosotros. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El Dios de paz aplastará a Satanás. Eso está garantizado. Estas situaciones que le tocaban vivir a los hermanos y las situaciones que te toca vivir a vos y a mí, la victoria está garantizada. Amén. La victoria está garantizada. Y además de que la victoria está garantizada, el Dios de paz está con nosotros. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Que podamos, este desafío que recibimos el día de hoy, de aprender a discernir, de aprender a diferenciar entre lo agradable a Dios, entre lo que no es agradable a Dios, bueno, va a marcar mi forma de vivir, mi forma de vivir. Mi norte tiene que ser sabio para lo bueno, ingenuo para el mal. Buscar a Dios, agradar a Dios en todo lo que yo haga, en todo, en todo, en todo. Y en todo quiere decir en todo. ¿Oramos, queridos hermanos? Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias te damos por este tiempo donde pudimos escuchar tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque hoy entendemos a la luz de tu palabra que tenemos que ser personas que disciernen entre lo bueno y lo malo, entre los verdaderos hermanos y aquellos que no lo son. Pero como dice tu palabra, no para juzgar, no para condenar, sino para poder orar, interceder y aprender a caminar, Señor, y a relacionarnos con esas personas como nos enseña tu palabra. Que podamos orar por aquellos que están equivocados, que podamos interceder por aquellos que están perdidos y que podamos, Señor, ser también nosotros personas sabias para el bien, para poder animar, corregir y también rescatar a esas mismas personas que están perdidas. Señor, queremos ser una congregación sabia en cuanto a la búsqueda de hacer el bien. Por eso te pedimos que añadas sabiduría a cada uno de nosotros cada día más para entender, comprender, vivir y aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que proclamen el Evangelio por donde quiera que vayamos, pero queremos ser personas que
guiadas por tu Espíritu Santo, puedan discernir entre lo bueno, lo malo, lo agradable y lo desagradable a tu voluntad. Porque queremos ser un pueblo, Señor, que camine en el centro de tu voluntad y no que se desvíe. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos aquí presentes, bendícelos y que esa misma bendición alcance a cada uno de nuestros hermanos que no ha podido venir por distintas situaciones, y te pedimos que levantes a los enfermos también. Y gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y especialmente en nuestra vida que nos acompaña hasta el fin, como dice tu palabra. Muchísimas gracias te damos y bendice. Gracias por este nuevo año que, Padre mío, de aniversario que estamos celebrando, el número 35 como Ibn Luján. Muchísimas gracias por pertenecer a tu iglesia, muchísimas gracias por conocer a mis hermanos, y esto recién comienza, como decimos siempre y creemos que tenemos un camino largo y próspero en Cristo para nuestra vida y para nuestra congregación también. En el nombre de Jesús oramos con la acción de gracias. Amén. Aplausos a Dios.